Una noche de regreso, Daniel entró en silencio en la vieja casa. Pensó que escucharía la respiración tranquila de su hija, pero lo que oyó fue un sollozo entre sueños. Papá. Ellos siguen aquí, los escucho, y si fueras tú, ¿qué harías al oír esas palabras de la boca de tu propia hija? En el silencio gris de una tarde cualquiera, Daniel Harper volvió a poner pie en su pueblo. El autobús lo había dejado a 1 kilómetro atrás, y el camino hasta la vieja casa fue más callado de lo que recordaba. No había motores, ni voces, solo el crujido seco de sus botas sobre la escarcha quebradiza que cubría el sendero de tierra. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, los hombros encogidos contra un viento que no era cruel, solo vacío. Era un frío que no quemaba la piel, sino que se filtraba hasta los huesos. Cuando la casa apareció a lo lejos, no parecía erguirse, sino hundirse en la tierra. La pintura, que alguna vez fue blanca, tenía ahora el color del pan viejo. Las contraventanas colgaban torcidas como párpados cansados, y el porche se inclinaba en el centro, como si hubiese esperado demasiado tiempo a que alguien volviera. Daniel se detuvo en la verja. La madera estaba gris y astillada bajo su palma, el pestillo flojo, como si nadie lo hubiera cerrado bien en años. Se quedó allí un momento largo, mirando el vapor de su respiración formarse y deshacerse. Más de 700 días habían pasado desde que oyó la voz de su hija sin el ruido de la estática entre ellos. Durante todo ese tiempo, se había repetido que habría un instante en que volvería a encajar en su vida, que la puerta se abriría y el peso que cargó en la guerra finalmente se desprendería de sus hombros. Pero al mirar la casa, no sintió alivio, solo el dolor de rodillas cansadas, las marcas de las correas de la mochila talladas en su piel, y el zumbido sordo de saber que quizá ninguna carta ni promesa había sido suficiente para mantener aquel lugar en pie. Avanzó despacio los últimos metros. El porche gimió bajo su peso. Recordó ese sonido, noches en que se escabullía a fumar cuando Sara aún vivía, saltando la tercera tabla porque siempre crujía más fuerte. Ahora, cada tabla lo delataba. Golpeó 3 veces la puerta, firme, como un soldado. El eco rebotó en las paredes y volvió más delgado, como si la casa se hubiera vaciado por dentro. Esperó. Ningún paso apresurado, ninguna voz ahogada diciendo ya voy. Solo el viento, arañando el borde del techo. Probó el picaporte. Giró demasiado fácil y la puerta se abrió con un suspiro cansado. El olor lo golpeó primero, no era podredumbre ni polvo, sino el peso rancio de un lugar abandonado. Madera húmeda, tela vieja, y algo dulzón que se había vuelto agrio. Sus botas se hundieron en una alfombra gastada. La luz apenas se filtraba entre las cortinas, cuchillas delgadas de claridad cortaban la penumbra. Dejó la mochila cerca de la entrada, con cuidado, como si cargara algo frágil aunque no lo fuese. El golpe de la lona contra la madera sonó demasiado fuerte en aquel silencio. Sobre la repisa de la chimenea había fotografías. Sus dedos rozaron el polvo acumulado. Allí estaba la sonrisa de Sara detrás del vidrio, la mueca desdentada de Emma cuando tenía 4 años. Momentos sellados en tiempo, intactos a los días que habían venido después. La sala parecía más pequeña. O quizá él había crecido demasiado en los huecos que la guerra abrió dentro de sí. Se dejó caer en el sillón viejo, los codos en las rodillas, la mirada fija en las tablas del suelo. Pensó en los hombres que no regresaron, en los nombres leídos con voz plana al final de cada informe. Pensó en el silencio tras un tiroteo, cuando ni los pájaros volvían durante horas. Ese era el silencio de esa casa, no paz, sino vacío. Su pecho se apretó con el peso familiar que susurraba en las barracas. Te fuiste, no estabas aquí, y quizá nadie te esperaba. Por un instante deseó dar media vuelta, caminar de regreso por la carretera hasta perderse en algún lugar donde nadie supiera su nombre. Sería más fácil que enfrentar la verdad grabada en esas paredes. Entonces, desde lo profundo de la casa, una tabla crujió suavemente. Daniel contuvo la respiración. La urgencia de huir se detuvo, sustituida por algo frágil que asomaba como el primer brote tras el invierno. Se irguió despacio, los dedos apretados contra sus rodillas. El aire no estaba del todo vacío. Había una grieta mínima en el silencio. Y en esa grieta, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no se había permitido traer de la guerra, esperanza. Se adentró más en la sala.
Los goznes protestaron cuando empujó la puerta, un gemido bajo que llenó el espacio como una voz sin usar. La luz pálida se extendió sobre la alfombra gastada, trepó por las paredes y alcanzó una silla vacía frente a la ventana. No había bienvenida, y esa ausencia dolía más de lo que podía soportar. Una parte de él, infantil, aún se aferraba a la imagen de unos pasos corriendo, de unos brazos que lo abrazaran gritando «Papá volvió». En su lugar, solo había polvo en el alféizar y un calor apagado hacía tiempo. Daniel pasó una mano por su rostro, sintió la aspereza de la barba y el temblor del cansancio en sus huesos. Eso era realmente volver, sin banderas, sin música, solo un hombre parado en un cuarto que ya no lo recordaba igual. Corrió las cortinas con esfuerzo. El tejido crujió, y la luz reveló una mesa con una sola silla, una taza boca abajo olvidada en la encimera. Miró hacia el pasillo angosto. Sus pasos sonaban como quejas antiguas de madera. Recordó cuando Emma perseguía la falda de su madre por ese mismo corredor. La memoria cortó más hondo que cualquier metralla. Al final, la puerta de la cocina estaba entreabierta. La rendija de luz temblaba como si algo se moviese dentro. Daniel tragó saliva. No había manual para esto. Solo el peso de querer y temer a la vez. Empujó despacio. La cocina olía a verduras hervidas y un rastro de moho. Junto al mostrador, de espaldas, estaba una figura pequeña. Un palo de escoba demasiado alto descansaba en su mano. El sonido de las cerdas barriendo el suelo se detuvo. Daniel reconoció la silueta al instante, aunque era más alta y el cabello más largo. El mundo se inclinó. «Emma», susurró. La niña se quedó inmóvil. Giró despacio la cabeza. Sus ojos, abiertos de par en par, se estrecharon después, como si no se atrevieran a confiar. No habló, no corrió. Se quedó mirándolo con cautela, los dedos apretados al palo de escoba. Él dio un paso. El suelo crujió. La mirada de ella lo atravesó, reconocimiento mezclado con desconfianza. Daniel quiso arrodillarse, abrazarla, prometerle todo lo que no cabía en sus cartas. Pero sus botas parecían clavadas al suelo. Entre ellos había aire denso, tejido con los días que él no estuvo. Comprendió entonces lo que la guerra realmente le había arrebatado, no solo tiempo ni paz, sino el puente entre un padre y su hija. Emma no huyó. Y en ese pequeño gesto, Daniel encontró el primer hilo de algo para empezar de nuevo. Daniel permaneció quieto, temiendo que si se movía demasiado rápido, la imagen frente a él se deshiciera como polvo al sol. El aire de la cocina se volvió más pequeño, conteniéndolos en una burbuja frágil, un hombre y una niña separados por años que no podían recuperar. El cabello de Emma atrapaba la poca luz que entraba, fino y pálido, cayendo sobre su rostro. Su cuerpo parecía más delgado, estirado por un crecimiento sin raíces sólidas. Daniel se agachó lentamente, las rodillas crujiendo, para ponerse a su altura. La tabla del suelo suspiró bajo su peso, un sonido cansado que parecía disculparse. No habló. Quiso absorber con la mirada los hombros frágiles, la mano pequeña aferrada a la escoba como si fuera un mástil en medio de una tormenta. Ella no corrió hacia él. En sus noches bajo cielos extranjeros, había imaginado 1000 veces ese momento. Pies descalzos golpeando el suelo, brazos rodeando su cuello, una voz gritando «papá». En su lugar, los pies de Emma permanecían firmes en las baldosas. Cuando sus ojos se encontraron, Daniel sintió algo punzante atravesarlo. Eran los ojos de Sara en la forma, pero sin su brillo. Eran ojos de 8 años que parecían más viejos. Intentó sonreír, apenas un gesto torpe. «Hola», logró murmurar, la palabra casi tragada por el silencio. Los labios de Emma se entreabrieron, pero ningún sonido salió. Movió inconscientemente la escoba, y fue entonces cuando él lo vio, marcas rojizas en su muñeca, expuestas por la manga caída de su camisón. Manchas pequeñas, levantadas sobre la piel pálida. El aire se le atascó en la garganta. Quiso preguntar, pero el gesto rápido de ella al bajarse la manga, como si quisiera esconderse, le cerró la boca. No podía asustarla más. Se quedó en cuclillas, esperando una señal, cualquier indicio de que no era un extraño en su propia casa. Pero Emma mantuvo el silencio, sus ojos viajando entre él y el suelo, atrapada entre querer y no atreverse.
La distancia de esos 700 días se materializó entre ellos, viva, respirando. Daniel deseó tenderle la mano, pero sus dedos permanecieron apretados contra la rodilla. La guerra le había enseñado que no se puede forzar la confianza ni ordenar el regreso del amor. Ahora su hija le enseñaba lo mismo. La casa entera parecía contener el aliento. El goteo del grifo, el zumbido del refrigerador, eran las únicas pruebas de que la vida seguía. Daniel dejó que el silencio se extendiera, no como castigo, sino como reconocimiento. A veces lo primero que se ofrece no son palabras, sino espacio. Entonces Emma hizo algo tan pequeño que casi lo pasó por alto, aflojó apenas el agarre sobre la escoba. Sus hombros cedieron un poco. No avanzó, no habló. Pero su cuerpo transmitió un mensaje claro: te veo. No estoy lista aún, pero te veo. Daniel inclinó la cabeza en un gesto breve, dejando que en ese movimiento se condensaran todas sus disculpas y promesas. El tiempo se alargó hasta que sus rodillas dolieron. Dos personas en orillas opuestas, con la primera tabla del puente recién colocada entre ellas. Por primera vez desde que bajó del autobús, la sensación aplastante de soledad se alivió un poco. No desapareció, pero se suavizó. En la mirada cautelosa de Emma brillaba una chispa, minúscula pero real, que le daba motivo para seguir intentando. Se sentó finalmente en el suelo, cruzando las piernas como cuando ella era pequeña y construían torres de bloques. No extendió la mano, no la llamó. Solo se acomodó, como diciendo: estoy aquí, lo que tarde, lo estaré. Pasaron así un largo rato. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el viento colándose bajo la puerta trasera. Emma se inclinó un poco hacia adelante, apenas un movimiento, y su pie desnudo rozó la baldosa con un sonido leve. No era un paso, ni medio paso, pero Daniel lo sintió como si amaneciera tras un invierno largo. Cerró los ojos un instante, no para ocultar lágrimas, aunque lo quemaban, sino para guardar dentro ese momento. Cuando volvió a abrirlos, ella seguía allí. Aún con la escoba como escudo, aún envuelta en precaución, pero sin apartarse. Y para un hombre que había cruzado la puerta convencido de que no quedaba nada para él en ese lugar, eso ya era suficiente para respirar. La vio frotarse la manga otra vez, ocultando las marcas. Las preguntas volvieron, frías, urgentes. Pero las empujó al fondo. Habría tiempo para investigar. Por ahora, lo esencial era no apagar esa chispa en sus ojos. Se recostó contra la encimera, dejó salir el aire lentamente, y permitió que el hilo invisible entre ellos se tensara sin romperse. La casa, con sus paredes gastadas, sostenía en ese instante algo más frágil que la madera: la posibilidad de empezar a reparar. Horas después, cuando la luz se volvió ceniza y la casa entera pareció hundirse en un silencio más denso, Daniel se quedó solo en la sala. Emma había subido las escaleras sin decir palabra, pasos pequeños pero decididos. Él permaneció en el sillón, escuchando cómo la casa se habituaba a tenerlo dentro otra vez. El reloj marcaba los segundos con un eco hueco, igual que los turnos de guardia en la base. Segundos que se alargaban como kilómetros cuando se esperaba lo innombrable. Miró las fotos cubiertas de polvo, la manta descolorida sobre el sofá, el rincón vacío donde antes se apilaban juguetes. Todo seguía allí, y nada. La noche avanzó. Entre sueños, un sonido débil bajó de la planta alta, un sollozo apagado, luego un murmullo. Daniel se puso de pie, el instinto militar activado, pero lo que lo empujaba ahora no era la disciplina, sino la paternidad. Subió despacio los escalones. El aire en el pasillo se volvió más frío, más pesado. Desde la habitación de Emma salió un susurro roto. «Papá, bajo la almohada, me hablan». Daniel se detuvo, con la mano aferrada a la barandilla. Las palabras eran apenas un hilo de voz, pero lo atravesaron con más fuerza que cualquier orden en combate. Empujó la puerta. El cuarto estaba en penumbra, salvo por una línea de luna iluminando la cama. Emma yacía encogida bajo una sábana fina, su cabello húmedo de sudor o lágrimas. Se arrodilló junto al colchón, la mano sobre el borde gastado. No levantó la almohada. No aún. Ella necesitaba descanso, necesitaba una noche en que su presencia fuera más fuerte que cualquier sombra. Así que se quedó allí, escuchando su respiración irregular,
prometiéndose en silencio que al amanecer enfrentaría lo que fuera que acechaba a su hija. La casa entera guardaba silencio, pero en la oscuridad todavía flotaba aquel murmullo, bajo la almohada. «Me hablan». Y en medio de la impotencia, Daniel hizo una promesa muda, con la frente apoyada en el colchón: esta vez, lo que viniera, no la enfrentaría sola. El amanecer llegó despacio, desdibujando las sombras del cuarto de Emma. Daniel había pasado la noche en una silla junto a su cama, sin pegar los ojos, con la vista fija en la almohada. Cuando el primer rayo de luz tocó la tela, notó un brillo extraño en la costura, como humedad. Con cuidado, levantó una esquina. Bajo la almohada, lo que vio le heló la sangre: diminutas formas rojizas, del tamaño de granos de arroz, se movían lentamente, pulsando como si llevaran dentro una luz enferma. El tejido de la sábana estaba manchado por un líquido del mismo color. Entre el enjambre apareció algo metálico, una jeringa. Daniel la sacó con pulso firme, aunque por dentro le temblaba todo. La aguja tenía una gota espesa, roja, que no parecía sangre común. Tapó la almohada de inmediato y sostuvo el objeto en la mano como si pesara toneladas. Emma se agitó en sueños, murmurando: «Que no susurren más». Daniel apoyó la frente en el colchón. No era un soldado en ese momento, era un padre. Y la furia que lo atravesó no era de guerra, sino de amor. Guardó la jeringa envuelta en un paño en su mochila. Necesitaba pruebas, no solo sospechas. Pasó la mañana en silencio, vigilando cada movimiento de la casa. Cuando Emma despertó, pidió agua en voz baja. Al darle el vaso, la niña murmuró con alivio: «Aún estás aquí». Esa frase sola le bastó a Daniel para no rendirse. Más tarde salió al patio trasero. El jardín estaba descuidado, el césped ralo, la cerca inclinada. Y allí escuchó la voz de la vecina, la señora Miller, agachada entre rosales. Levantó la vista y lo miró como quien ve un fantasma. Daniel Harper, de vuelta del otro lado del mundo. Él asintió con un hilo de voz. Ella suspiró: «Emma sigue aquí». La pobre niña, demasiado callada. A veces la oigo llorar de noche, bajito, como si no quisiera que las paredes lo supieran. Daniel sintió un nudo en la garganta. La vecina bajó aún más la voz. «¿Y esos paquetes, siempre iguales? ¿Cajas pequeñas? Cuadradas. Llegan de madrugada o muy tarde en la noche. Nunca el cartero, nunca a la luz del día. Y los entra ella». «Vanessa». Ese nombre cayó como plomo. Daniel lo repitió casi sin voz: «¿Vanessa?». La mujer asintió con pesar. «Tú, la que se quedó en la casa. Nunca mira a nadie, pero carga esas cajas como si dentro hubiera algo vivo, o peligroso». El aire salado del patio se volvió más frío. Daniel apretó la madera de la cerca hasta clavarse astillas. Agradeció a la vecina y volvió al interior. Las palabras «cajas en la noche» y «llanto suave» martillaban en su cabeza. Entró de nuevo en la casa, los pasos silenciosos sobre la madera. Pasó frente a una puerta que siempre había estado cerrada, el viejo cuarto de almacenaje. Ahora, tras girar el picaporte, encontró algo distinto. El aire olía a alcohol, a papeles nuevos, a productos químicos. Dentro, todo estaba ordenado con precisión. Estantes repletos de carpetas, libros de medicina, biología. Sobre el escritorio, cajones cerrados con llave. Con las herramientas que aún llevaba de su tiempo en servicio, forzó la cerradura. El cajón inferior se abrió y lo golpeó un olor metálico. Allí había un disco duro externo marcado con las siglas BRS, y debajo, hojas garabateadas con diagramas químicos y frases apresuradas: suero rojo. Muestra 8I. Reacción estable en dosis bajas. 8 años. Emma tenía 8. Bajo el disco duro, encontró una foto. Era Emma, más pequeña, doblada y manchada en una esquina con aquella sustancia roja. Daniel sintió la ira mezclarse con un miedo helado. Guardó todo de nuevo con un cuidado feroz, cerró el cajón y salió. Apoyó la mano en la pared del pasillo y murmuró: «Lo voy a descubrir». Desde arriba, el crujido del piso contestó, como si la casa también estuviera escuchando. Esa noche, esperó a que Emma durmiera para colocar discretamente cámaras diminutas en las esquinas y un grabador bajo su cama. No era paranoia, era necesidad.
Se sentó en la sala, frente al receptor. Pasada la medianoche, en la pantalla apareció una silueta entrando en la habitación de Emma alta, cabello largo. No era la niña. La figura se acercó con movimientos calculados. Sacó un objeto brillante del bolsillo. Con una calma ensayada, levantó la sábana y pegó algo en la muñeca de Emma. Una tira de cinta asegurando un dispositivo. Luego alisó la almohada con un gesto casi tierno y salió sin ruido. Daniel apenas respiraba. Reconoció esos gestos, demasiada costumbre, demasiadas veces repetido. El pulso le rugía en los oídos. Tomó el teléfono, marcó despacio pero firme. Necesito reportar un niño en peligro, dijo al 911 con la voz controlada, de acero. Era la primera vez que pronunciaba en voz alta lo que ya sabía: alguien estaba dañando a su hija. Los agentes llegaron en la madrugada, sirenas amortiguadas por la niebla. Daniel abrió la puerta con el rostro endurecido por el insomnio y la determinación. 2 policías entraron. Uno mayor, curtido, otro joven, aún con ojos demasiado abiertos para todo lo que verían. Señor Harper, dijo el mayor. ¿Arriba? Tengo pruebas, contestó Daniel con voz grave. En la mesa les mostró el vídeo, la puerta abriéndose, la sombra inclinándose sobre Emma, el brillo metálico, la cinta pegada en su muñeca. Los oficiales miraron en silencio hasta que la imagen volvió al cuarto inmóvil. ¿Evidencia física?, preguntó el mayor. Daniel sacó la jeringa envuelta en tela, la colocó sobre la mesa. El metal brilló débilmente. Debajo de su almohada. Subieron juntos a la habitación. Emma dormía, su respiración era leve. Uno de los oficiales levantó la almohada con cuidado. Nada. Solo tela y el hueco de su pequeña cabeza. Daniel sintió un frío que lo atravesó. No hay señales visibles de amenaza inmediata, dijo el mayor, medido. Sin rostro en la grabación, sin prueba concluyente. Informaremos a servicios sociales. Pero esta noche no podemos proceder. Daniel apretó los puños. ¿No lo ven? Está marcada, susurraba en sueños. Pide ayuda. El joven lo miró con compasión, pero bajó la vista. El mayor repitió: creemos que usted lo cree. Pero creer no basta legalmente. Se fueron, dejando la casa aún más oscura. Daniel cerró la puerta lentamente. Desde arriba, un murmullo bajó como un hilo roto: papá, no dejes que susurren. Él apoyó la frente en la madera y susurró con rabia contenida: se equivocaron de casa. Y de padre. Al amanecer, el teléfono vibró. Un mensaje breve, de un nombre del pasado: Maya. Mantente quieto. Enviando un equipo. 2 horas. El capitán Meyer, su antigua comandante, aún lo recordaba. Daniel guardó el móvil y fue a revisar a Emma. Dormía con el rostro pálido. La marca en la muñeca visible como una cicatriz reciente. 2 horas después, una camioneta oscura se detuvo en la entrada. De ella bajaron un hombre alto de cabello blanco y 2 agentes de traje. Dr. Simon Black se presentó, mostrando credenciales. Unidad de Biorespuesta. Capitán Meyer nos envió. Subieron a la habitación. Daniel cargó a Emma en brazos cuando Black lo indicó. Ella apoyó la cabeza en su hombro, ligera, demasiado ligera. La examinaremos, dijo el doctor. Daniel no soltó a su hija ni un segundo. En el cuarto, los agentes levantaron tablas del suelo. Bajo ellas hallaron frascos de vidrio con líquido rojo oscuro. Cada vial tenía una etiqueta escrita a mano: E. Harper. Daniel casi se derrumba. Apretó a Emma contra su pecho, sintiendo su corazón débil contra el suyo. Esto no son insectos, explicó Black con gravedad. Son organismos sintéticos, diseñados para extraer material biológico. Estos viales lo prueban. Daniel apenas escuchaba. Solo veía los frascos con el nombre de su hija. Murmuró con la voz rota: la movemos. Ahora. El convoy partió rumbo a una instalación aislada. Daniel no permitió que nadie la apartara de sus brazos. En la ambulancia, el doctor revisó signos vitales mientras Emma murmuraba entre sueños: no más susurros. Daniel le acarició el cabello húmedo y prometió en voz baja: nunca más.
Al llegar, la clínica era blanca y silenciosa, más prisión que hospital. Daniel la recostó en la cama mientras enfermeras instalaban tubos y monitores. La sangre que extrajeron brillaba con un rojo antinatural bajo la luz. Diana West, agente de la unidad, explicó con voz firme, ha estado expuesta a un organismo diseñado para recolectar marcadores biológicos. Han estado cosechando de ella. Daniel cerró los ojos, el puño apretado. Entonces arréglenlo. Cúrenla. El doctor Black lo miró serio. Necesitamos un perfil inmune compatible. Su cuerpo debe luchar contra esto con ayuda. Diana intervino, lo probaremos con usted. Daniel extendió el brazo sin vacilar. Tomen lo que necesiten. Le extrajeron sangre y aguardaban los resultados en un silencio punzante. Emma respiraba débilmente bajo las sábanas, susurrando a veces palabras incomprensibles. Daniel no apartaba su mano de la suya. Al regresar, Black habló sin rodeos, coincide. Usted es la clave. La transfusión debe empezar ya. Lo acostaron en una camilla junto a la de su hija. Los tubos unieron sus brazos. Daniel sostuvo la pequeña mano de Emma mientras la máquina zumbaba, transfiriendo vida de uno a otro. La vio agitar los párpados, abrir los ojos apenas. Un hilo de voz escapó, papá. Daniel inclinó la frente contra la suya. Aquí estoy, siempre. Ella susurró, ya no, susurran. Y cerró los ojos otra vez, esta vez con calma. Una lágrima le cayó a Daniel. La máquina seguía su trabajo. Su sangre corría hacia ella como una promesa viva. Y en el silencio de aquella sala blanca, él entendió que la guerra no había terminado, ahora tenía un nuevo frente, y no lo abandonaría jamás. Los días en la sala blanca se midieron por el ritmo de los monitores. Daniel no se movió de la silla junto a la cama de Emma. Su mano permaneció entrelazada con la de ella, incluso cuando el cansancio le pesaba en los huesos. Cada pitido del monitor era una confirmación de que ella seguía allí. Cada silencio, un abismo. Poco a poco, el color regresó a sus mejillas. Las marcas en la piel se desvanecieron. Su respiración se hizo más profunda. Una tarde abrió los ojos y con una sonrisa débil, susurró, está callado ahora. Daniel bajó la cabeza, lágrimas contenidas en la voz, sí, mi niña. Ya no hay susurros. Al final de la semana, retiraron los tubos. Diana West informó con serenidad, responde bien. Ya no hay rastro activo del organismo. El doctor Black añadió, pero no es seguro volver a la casa. Necesitan un lugar protegido. Un vehículo oscuro los llevó a un refugio en la costa, una cabaña de madera desgastada por el salitre, con olor a pino y mar. Al abrir la puerta, el aire del océano reemplazó el hedor de químicos. Emma miró alrededor y preguntó en voz baja, ¿es nuestro? Daniel le acarició el cabello, por ahora. Solo tú y yo. La primera noche en la cabaña, Emma durmió bajo una colcha desteñida mientras el sonido de las olas entraba por la ventana. Daniel se quedó en la silla, observando el vaivén de su respiración. Por primera vez en años, sintió que el silencio era bueno, no vacío. Los días siguientes adoptaron un ritmo nuevo. Cada mañana, Emma corría a la ventana, corría a la cortina y susurraba, todavía está ahí. Y Daniel, desde la cocina, respondía, todavía está. Esas palabras se volvieron un ritual, un pacto. Paseaban por la orilla, recogían conchas. Emma reía cuando el agua fría le mojaba los pies. Daniel la observaba como si esa risa fuera un milagro. En la noche, él la arropaba y ella, medio dormida, le preguntaba, no te irás, ¿verdad? Y él contestaba, no ahora. No nunca. Una tarde de lluvia, Emma presionó su mano pequeña contra el vidrio empañado y dijo, estaremos a salvo para siempre. Daniel puso su palma sobre la de ella, separadas por el cristal frío. Haré todo lo posible. Incluso cuando afuera se ponga ruidoso. Ella asintió con un suspiro. Los días se volvieron más livianos. Emma empezó a tararear canciones inventadas mientras dibujaba en papeles viejos. Una tarde le entregó un dibujo, dos figuras tomadas de la mano frente al mar, con la frase escrita con letra infantil, aquí es seguro.
Daniel lo clavó en la pared, sobre el alféizar donde guardaban las conchas. Bajo ellas, escondió una carta que había escrito para ella: me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Una noche, el viento trajo pasos hasta la puerta. Daniel abrió y vio a Vanessa, el rostro marcado por la culpa. Solo quería verla una vez, dijo. Daniel se interpuso, firme: no deberías estar aquí. Ella bajó la mirada: lo sé. Solo, lo siento. Y se fue, desvaneciéndose en la bruma. Emma, desde la mesa, preguntó: ¿era una mala persona? Daniel se agachó a su altura. Alguien que tomó malas decisiones. Pero ya no está. Emma asintió, aferrándose a su manga. Con el tiempo, las preguntas de Emma se volvieron más hondas. ¿El mar olvida las cosas? Daniel respondió: no las olvida. Solo las lleva sin hundirse. Ella pensó un momento y dijo: quiero ser como eso. Llevar las cosas, pero no hundirme. Él la abrazó fuerte. Ya lo eres. Una tarde, mientras el sol caía, Emma rió de nuevo, limpia, clara. Daniel se arrodilló junto a ella, le acarició el rostro húmedo por la brisa. Ese es el sonido que me devuelve la vida, susurró. Esa noche, mientras ella dormía con una sonrisa ligera, Daniel se quedó en la silla, mirando el dibujo en la pared, las conchas alineadas, el mar reflejado en el vidrio. El silencio ya no era enemigo. Era refugio. Acarició la mano de su hija y murmuró: lo logramos. Aquí estamos. Aquí estamos a salvo. Afuera, las olas seguían su compás eterno. Adentro, la cabaña guardaba algo más frágil y poderoso que cualquier secreto: la promesa de un mañana. Hay heridas que ya no se ven en la piel, pero siguen quietas en la memoria. Y hay hogares que parecían perdidos, pero con paciencia y amor, poco a poco vuelven a encender sus luces. Ese soldado comprendió que lo más valioso no era ganar o perder, sino tener a alguien a quien regresar, una mano pequeña que aún podía sostener. La historia termina aquí, pero quizá cada uno de nosotros carga con una casa propia, puede estar gastada, rota, o tal vez en proceso de levantarse de nuevo, día tras día. Si alguna vez volviste a un lugar, o a una persona, y descubriste que todo había cambiado, escogerías aferrarte al pasado, o aprenderás a perdonar para seguir adelante. Cuéntalo en los comentarios. Tal vez tu historia sea el refugio que otra persona necesita para no sentirse perdida. Las botas de Daniel Carter resonaban sobre el pavimento agrietado de la calle de su infancia, cada paso recordándole las guerras que había librado, una en desiertos lejanos y otra en el hogar que había abandonado. Había vuelto únicamente para decir adiós a su esposa, y esa pérdida era una herida que ninguna medalla podía curar. El autobús resopló al detenerse en las afueras del pueblo, sus frenos suspirando como un animal cansado. Daniel descendió al aire delgado de noviembre, y el sonido de sus botas golpeando el asfalto parecía demasiado fuerte para un lugar tan quieto. Llevaba un bolso colgado de un hombro, pesado más por la memoria que por su contenido. Al otro lado de la calle, una ferretería permanecía oscura detrás de los vidrios polvorientos. Más abajo, el letrero del restaurante parpadeó una vez y se apagó por completo. El cielo lo oprimía, nubes bajas, grises como lana vieja, sin rastro de sol. Se quedó quieto un momento, dejando que el frío se filtrara por las costuras de su chaqueta. El pueblo olía vagamente a humo de leña y a hojas húmedas, un aroma que le devolvió años atrás, antes de la guerra, antes de que todo se desmoronara. Empezó a caminar. Sus pasos resonaban contra edificios que no habían cambiado, pero que de algún modo le resultaban ajenos. Un buzón se inclinaba torcido, como si hubiera intentado huir durante años. Las aceras estaban cubiertas de hojas de sicómoro quebradizas, amontonadas en las esquinas como secretos que nadie quería pronunciar.
Cada giro lo acercaba más a un lugar al que no estaba seguro de querer llegar. Al final de la calle principal, la vista se abrió hacia el cementerio de la iglesia. Coches alineados en la grava, puertas que se cerraban de golpe mientras la gente salía con abrigos apretados contra el cuerpo. El aire era más espeso allí, cargado con el murmullo apagado de las voces y el tañido ocasional de la campana. Fue la campana la que se lo dijo antes de que pudiera verlo. Se detuvo en la verja de hierro. A través de ella, filas de lápidas se alzaban como testigos silenciosos. Bajo un toldo, el típico de las funerarias para proteger del clima, descansaba un ataúd de madera oscura sobre un marco, suspendido sobre un rectángulo de tierra abierta. Frente a él, sillas plegables, casi todas ocupadas. Los ojos de Daniel se fijaron en la fotografía colocada en un caballete junto al ataúd. La sonrisa era la misma que recordaba, suave en las comisuras, con unos ojos que parecían atravesarlo todo. Marianne. Su esposa. El sonido a su alrededor se desdibujó, el roce de pies y los murmullos se convirtieron en un zumbido constante en sus oídos. No recordaba respirar. No recordaba moverse, pero su mano se había aferrado a la verja, apretando el hierro frío hasta sentirlo morderle la piel. No supo cómo, pero estaba ya de pie detrás de la última fila de sillas, lo bastante cerca para ver la veta de la madera en el ataúd. La voz del pastor flotaba en el aire, firme, ensayada. Palabras como descanso, paz y eterno caían como cristales frágiles. El ataúd estaba ya medio descendido. Pensó en los meses, en los años, que había estado ausente. En las cartas que habían dejado de llegar. En la distancia que nunca había logrado acortar. Y ahora esto. Final. Excepto, un movimiento. Al principio creyó que era un truco de la luz, o quizá el viento que agitaba la lona del toldo. Pero no, el ataúd se sacudió, apenas perceptible, como si algo dentro hubiera empujado desde dentro. Lo sintió en el pecho antes de creerlo con los ojos. La multitud exhaló un grito. Una silla cayó contra el suelo helado. Daniel no se movió. Sus botas parecían hundidas en la tierra, sus manos heladas y vacías. Un soldado aprende a leer lo imposible sin pestañear, pero aquello le arrancó el aire. Entonces vino la voz, no fuerte, ni siquiera clara, pero suficiente para cortar el aire frío de invierno. Un sollozo infantil, cerca del suelo. Giró lentamente la cabeza. Una niña estaba arrodillada junto al ataúd, con sus manos pequeñas apoyadas en la madera pulida. No la reconocía, pero su dolor era un espejo del suyo, desnudo, sin defensas, demasiado grande para que una criatura tan pequeña lo cargara. Alguien se movió hacia ella, pero Daniel se adelantó primero, como si un hilo invisible lo hubiera tirado. La tierra estaba blanda por la lluvia reciente, el olor húmedo se alzó con cada paso. Cuando llegó junto a la niña, ella no levantó la vista. Susurraba algo en la rendija donde la tapa se unía con la base, palabras que se escurrían como secretos destinados a la oscuridad. Daniel solo alcanzó a oír una, mamá. Se quedó allí, sin hablar, sin saber qué podría decir. El frío le penetraba por las mangas hasta los hombros, y aún así permaneció. La campana sonó otra vez, una nota única que pareció colgar demasiado tiempo en el aire. Por primera vez desde que bajó del autobús, Daniel se dio cuenta de que no sabía en qué día estaba. O si eso importaba ya. El funeral terminó sin un cierre brusco, sino como un paño que se deshilacha. La gente se levantaba en grupos pequeños, con pasos cautelosos sobre la tierra desigual. El viento se había levantado, apretando bufandas, arrojando hojas secas contra la base del ataúd. Daniel se mantuvo en el borde, las manos hundidas en los bolsillos, observando cómo la niña se aferraba a la caja como si así pudiera impedir que se la llevaran. Nadie le habló. Algunas miradas se desviaron hacia él, no curiosas exactamente, sino midiendo, como si decidieran si reconocerlo o no. Reconoció algunos de esos rostros de años atrás, cuando él y Marianne caminaban juntos por esas mismas calles. La chispa de reconocimiento se desvaneció pronto en reservas más frías. Al final, una mujer mayor, envuelta en un pesado chal gris, condujo a la niña de la mano. La pequeña no miró atrás. El ataúd descendió por completo. La tierra empezó a caer, cada golpe un cierre sin ceremonia.
Daniel se dio la vuelta antes de que terminaran. Siguió el sendero de grava hacia la carretera, el frío mordiéndole con más fuerza ahora que había dejado atrás el toldo. El autobús ya se había ido. Sus botas lo llevaron sin plan alguno, solo el recuerdo muscular de viejas rutas. Pasó por la tienda de la esquina donde solía comprar café con Marianne los domingos. Ahora los vidrios estaban cubiertos de papel, con un letrero descolorido de en alquiler. Cuanto más caminaba, más parecía que las calles se apartaban de él. Buzones torcidos como centinelas cansados. Cercas vencidas. Incluso la luz parecía evitar el suelo, atrapada en las ramas desnudas. Cuando llegó a la casa, se detuvo al borde del camino. La pintura se había desprendido en anchas franjas, mostrando la madera gris y apagada. Los escalones del porche se hundían en el centro, la barandilla faltaba en un tramo. Las ventanas lo miraban vacías, cortinas corridas como si nadie las hubiera abierto en meses. Su llave aún encajaba, aunque la cerradura se resistió al principio, como si recordara otra mano. Dentro, el aire estaba frío y rancio, espeso con polvo y un aroma metálico. Dejó el bolso junto a la puerta y permaneció en el estrecho recibidor. El silencio allí tenía peso. En la sala, una delgada capa de polvo cubría cada superficie. El viejo sofá seguía orientado hacia la ventana, el único mueble que Marianne había insistido en conservar de la casa de su madre. Sobre la mesa auxiliar descansaba una taza de café, el líquido se había evaporado hacía mucho, dejando solo un anillo oscuro en el fondo. Daniel avanzó despacio, con la mano rozando la pared. En la cocina, un único plato esperaba en el escurridor, como si alguien hubiera planeado regresar por él. En la pared, un calendario colgaba torcido, detenido aún en el mes en que él se había marchado. El cuadrado de aquel día tenía una pequeña X roja. Ningún otro día había sido marcado. Se dirigió a la puerta trasera, la abrió y salió al porche. El patio estaba cubierto de maleza, la hierba quebradiza bajo la escarcha. Los arriates que Marianne había cuidado eran ya solo huellas de madera inclinada, hombros cansados en la tierra. La recordó con las manos hundidas en el suelo, apartándose el cabello con el dorso de la muñeca, dejando una mancha de tierra en la mejilla. Juraría escuchar su risa en el viento, cruel por lo exacta. Apoyado en la baranda, Daniel trató de recomponer los meses entre la última carta y aquel día. Pensó en llamar a alguien, pero no quedaba nadie que no lo supiera ya. Lo que se apoderó de él no fue un dolor desgarrador, el que había conocido en otras formas, sino algo más lento, más pesado. Una impotencia que hacía borroso incluso el próximo paso. El cielo se había oscurecido cuando volvió a entrar. Sin pensarlo, se encontró en el pequeño dormitorio que una vez compartieron. La cama estaba desnuda, el colchón pelado, motas de polvo flotando en la débil luz. En el suelo, cerca del armario, había una caja. Se agachó y la acercó. Dentro había sobres, muchos sin abrir, el papel amarillento en los bordes. Debajo, una bufanda de lana que reconoció al instante, era de ella. Aún retenía un leve olor a lavanda, aunque débil. Se sentó en el suelo con la caja en las rodillas hasta que las sombras llenaron la habitación. No había urgencia en moverse, tampoco razón para quedarse. Solo el lento compás de su respiración en el silencio, y la certeza de que había regresado a algo que jamás podría restaurarse como antes. Cuando el frío empezó a dolerle en las manos, devolvió la caja a su lugar. En el pasillo, su bolso lo esperaba junto a la puerta. No lo deshizo. No encendió las luces. Aquella noche, Daniel se tendió en el suelo de la sala vacía, la chaqueta aún puesta, mirando el techo. Afuera, el viento agitaba los sicómoros, y a lo lejos un perro ladró una sola vez antes de volver al silencio. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo la imagen de la niña en el cementerio, sus manos sobre el ataúd, su voz pequeña pero firme, lo acompañó en la oscuridad. Fue lo único vivo que pudo arrastrar de ese día hacia la noche. La mañana llegó sin aviso, sin cambio de luz, sin canto de pájaros, solo el gris del techo tornándose un poco más blando. Daniel seguía en el suelo. Su cuerpo dolía como cuando duermes en fragmentos, demasiado superficiales para contarse. La casa estaba más fría que la noche anterior. Su aliento se dibujaba en nubes débiles mientras se incorporaba.
Puso agua a hervir en un viejo hervidor de esmalte, con el asa floja y el pico mellado. La lata de café estaba casi vacía, y midió a ojo lo que quedaba, sin importarle si el sabor resultaba aguado. Bebió de pie en la encimera, observando la escarcha en el cristal de la ventana. Afuera, los restos del jardín parecían huesos en la luz de la mañana. De vez en cuando, el viento golpeaba una tabla suelta en la cerca, el sonido extrañamente humano, como un suspiro imposible de ubicar. Trató de imaginar el día por delante, pero no había nada que ordenar. Sin citas, sin llamadas. Solo un tramo abierto de horas, ancho y pesado. Recordó las primeras semanas después de desplegarse, tampoco había calendario, pero sí un horario impuesto, el zumbido constante de la vida en barracones. Aquí, solo silencio y elección, y ninguna parecía un regalo. A mediodía estaba en la pequeña habitación del frente, la que alguna vez fue estudio. El escritorio seguía allí, aunque una pata estaba astillada por la madera hinchada. Una gruesa capa de polvo lo cubría. Encima, un portarretratos barato con una foto de ambos frente a la feria del condado, el año antes de alistarse. Ella con un cono de algodón de azúcar, el pelo recogido, los ojos entrecerrados por el sol. Él con un brazo alrededor de sus hombros. Los colores deslavados, como si la foto también hubiera envejecido. Dejó la foto en su sitio y abrió el cajón. Dentro había bolígrafos secos y un mapa doblado del condado. Al reverso, en la letra de Marianne, listas, compras, recados, recordatorios como llamar a mamá por el duraznero. La escritura se cortaba a mitad de palabra. Metió el mapa en el bolsillo de su chaqueta casi sin pensar. Los días siguientes pasaron sin bordes definidos. Despertaba tarde, hacía café, caminaba por el terreno como comprobando que seguía allí. A veces se quedaba en los escalones del porche, contando los coches que pasaban. Nunca más de unos pocos, casi todos desconocidos. Al cuarto día, caminó hasta el pueblo. La distancia parecía mayor, la carretera desplegándose como una cinta gris interminable. En la oficina de correos, la casilla estaba vacía. Se detuvo frente a la ferretería, con escaparates repletos de herramientas y sobres de semillas, y siguió sin entrar. Al pasar frente al restaurante, vio su reflejo en el vidrio, barba sin afeitar, hombros encorvados. La figura de alguien de paso, no de alguien que perteneciera. Compró pan en la tiendita de la esquina, asintiendo cuando la cajera le preguntó si quería bolsa. Su tono fue educado pero distante, el que se reserva para extraños o recuerdos borrosos. De regreso, comió de pie en la cocina, el pan aún tibio soltando vapor en el aire helado. Esa noche, se sentó en los escalones del porche con una manta en los hombros. El cielo estaba despejado por primera vez desde el funeral, estrellas nítidas en la negrura. Al fondo se oía el arroyo, su cauce invernal lento y deliberado. Fue en esa quietud cuando la impotencia le pesó más. No el miedo, sino la asfixiante certeza de que nada podría deshacer los días en que estuvo ausente, las decisiones tomadas en ese vacío, la manera en que el pueblo siguió sin él. Pensó otra vez en la niña del cementerio. En cómo había abrazado el ataúd. No sabía su nombre, no sabía dónde dormiría esa noche. Pero ella había sido la única absolutamente segura de lo que sentía, y esa certeza se le incrustó como piedra en el pecho. Al final de la semana, la caja del dormitorio apareció sobre la mesa de la cocina. Había empezado a abrir los sobres, 1 o 2 cada noche. La mayoría eran facturas, notificaciones del banco, tarjetas breves de pésame. Ninguna explicaba la distancia entre la mujer que dejó y la que bajaron a la tierra. Aún así, seguía leyéndolas. No buscando respuestas, sino porque abrirlas daba ancla a las horas. Al octavo amanecer, lo encontraron en el jardín, agachado entre la hierba helada. Sin proponérselo, empezó a arrancar tallos muertos, amontonándolos en pilas ordenadas. Los dedos entumecidos, pero no paró hasta limpiar los arriates. No era reparación. Ni siquiera plantar. Pero era algo que podía hacerse. Y por ahora, eso bastaba para mantener a raya el vacío. El viento soplaba del norte aquella mañana, tan afilado que cortaba por las costuras de la chaqueta. Daniel despertó antes del sol, con la escarcha intacta aún sobre la hierba. Se sentó al borde de la cama vacía, los codos en las rodillas, mirando las tablas del suelo como si fueran a darle instrucciones.
Se calzó las botas, los cordones endurecidos por barro seco, y salió. El aire le ardió en los pulmones. En el patio, las pilas de tallos muertos que había apilado el día anterior estaban coronadas por blanco, cada una atrapando la luz pálida que filtraba el horizonte. Buscó la vieja carretilla detrás del cobertizo. Una de las asas estaba rajada, el caucho desprendido, pero todavía servía. Cargó los montones lentamente, cuidando que no se deshicieran. La rueda chirriaba en cada vuelta, demasiado fuerte para la hora. Cuando terminó, el sol era apenas una franja dorada detrás de la colina. Encendió el montón en un hoyo raso, el humo elevándose recto antes de que el viento lo torciera. El olor era seco, dulzón, de esos que se quedan impregnados en la ropa. Se quedó mirando hasta que la última brasa se apagó. Dentro, la cocina estaba más cálida gracias a la luz que entraba por la ventana oriental. Hizo café otra vez, la lata casi vacía. Mientras servía, repasó los estantes, frascos de frijoles vencidos, un saco de harina petrificado. La casa parecía congelada a mitad de uso, como si alguien hubiera salido con intención de volver y nunca regresara. Fue sacando todo, pieza por pieza, apartando lo que podía salvarse. Pasó un trapo húmedo, viendo cómo el agua se enturbiaba en el balde. El movimiento repetitivo le dio un ancla, incluso mientras la mente vagaba. Cuando terminó con la cocina, siguió al pasillo. Una telaraña colgaba como encaje en la esquina superior, atrapando la luz. La barrió con cuidado, evitando el marco de una foto debajo, la casa décadas atrás, pintura brillante, jardín lleno de flores. Por la tarde llegó al porche. Las tablas se hundían bajo su peso, una estaba casi partida. Pasó la mano por la madera astillada, sintiendo la veta. Quizá en el cobertizo quedaba algo para arreglarla. O quizá no. En lugar de reparar, barrió el porche, empujando hojas y polvo hasta que la madera mostró un poco más de sí. Un vecino pasó por la acera opuesta, gorra baja. Levantó una mano en saludo sin detenerse. Daniel vaciló, luego levantó la suya. Fue un gesto pequeño, pero alteró el silencio, como una grieta en el hielo. Esa noche cenó a la luz de una vela en la mesa de la cocina. Había encontrado un bloc arrugado en un cajón, tapas dobladas. Sin pensar demasiado, empezó una lista. Arreglar tabla del porche. Revisar cobertizo por madera. Limpiar cerca del fondo. No anotó el por qué ni para quién. Solo las tareas, simples. Escribirlas las volvía reales. Los días siguientes tomaron ritmo, escarcha en la mañana, café, un punto de la lista. La cerca trasera estaba devorada por hiedra, la cortó hasta que las tablas reaparecieron, grises pero firmes. En el cobertizo halló madera suficiente para cambiar la tabla. Mientras trabajaba, el pueblo seguía su curso casi invisible. Pasaban niños hacia la escuela, su risa llevada por el viento. A lo lejos, ladridos. Una tarde, reemplazando la tabla del porche, notó una figura pequeña al otro lado de la calle, una niña, quizá de 10, gorro de lana, quieta. Lo observó un instante y se fue. No la llamó. Horas más tarde, sentado en el escalón reparado, comprendió que había esperado a que volviera. El trabajo no borraba el vacío, pero le daba forma a las horas. Al final de cada día, sus manos estaban cubiertas de polvo y astillas, los músculos doloridos de un esfuerzo bien ganado. La casa, poco a poco, empezaba a parecer menos abandonada. Y aunque Daniel no lo decía en voz alta, algo brillaba en el fondo, apenas un destello. Tal vez no solo estaba evitando que la casa cayera. Tal vez se mantenía a sí mismo en pie. La escarcha era más ligera al día siguiente, pero el aire húmedo se colaba en los huesos. Daniel salió con el café humeando. El patio estaba quieto salvo por el goteo de agua desde el alero. Se acercó a la cerca trasera, la que había limpiado de hiedra. La madera áspera, sólida. Un movimiento en el rabillo del ojo, la misma niña, esta vez del otro lado del callejón. Bufanda enrollada 2 veces. No rígida, pero firme. Ninguno se movió. La distancia parecía mayor de lo que era. Daniel bebió un sorbo, calor en el pecho. Hizo un leve gesto de cabeza. La niña no lo devolvió.
Se dio media vuelta y desapareció por el callejón. Se quedó más tiempo del necesario, escuchando el silencio. Más tarde, buscaba clavos en el cobertizo cuando halló una vieja lonchera de lata. Pintura desconchada, pestillo oxidado. Aún así abrió. Dentro había tornillos, monedas sueltas y una foto doblada, un picnic de verano, gente sobre una manta, platos de papel, hierba alta. No conocía a ninguno, pero la manera en que se inclinaban unos hacia otros le apretó la garganta. Devolvió la foto y cerró. Esa tarde trabajó otra vez en el porche. Mientras levantaba otra tabla floja, sintió la presencia antes de verla. La niña estaba en la verja baja, la mirada en la casa más que en él. ¿Vives aquí ahora?, preguntó. Su voz era pequeña pero firme. Daniel se irguió, la palanca en la mano. Por ahora. Ella asintió, luego miró la calle. Mi abuela dice que esta casa tiene fantasmas. Puede ser, respondió él. No como pregunta, ni como objeción. La niña lo estudió un latido más y se fue sin más palabras. Esa noche, Daniel añadió 2 líneas a su lista. Cambiar 2 tablas más del porche. Preguntar por la niña. La segunda lo sorprendió. No sabía por qué la escribió, quizá porque sus visitas fugaces habían abierto un pequeño espacio en los días vacíos. La vio 2 veces más aquella semana. Una en la mañana, quieta mientras él amontonaba hojas. Otra en la tarde, sentada en la acera cuando volvía de la ferretería. Siempre pocas palabras, pero su firmeza tiraba del silencio de la casa. Al 8º día, caminó hasta la tienda por café. El aire olía a chimeneas. Al llegar a la esquina, oyó pasos detrás. Era ella. Caminó a unos pasos, sin hablar. Frente a la puerta se detuvo. ¿Vas a seguir arreglándola?, preguntó. Sí, respondió. Asintió de nuevo y señaló un estante de caramelos. Tienen de los que llevan espirales de regaliz. Mi abuelo me los compraba. Daniel no contestó, pero al salir con su café llevaba también una bolsa pequeña. La dejó en la verja frente a ella sin decir palabra. Cuando llegó a su puerta, la niña ya había doblado la esquina, la bolsa desaparecida. Esa tarde, al clavar a la luz menguante, recordó el tono de su voz al hablar del abuelo, más suave, como hojas rozándose. No sabía su historia, pero podía sentir el borde, el sitio donde algo se había perdido. No era mucho, un gesto, una bolsa de dulces, pero suficiente para cambiar el aire de la casa. Al soplar la vela esa noche, la oscuridad no se sintió tan hueca. El viento había dejado el patio cubierto de hojas quebradizas. Daniel salió con el rastrillo, los pies descalzos sobre las tablas frías del porche. Había olvidado ponerse las botas, pero el aire gélido bastaba para mantenerlo despierto. Mientras juntaba hojas al día siguiente, se puso la chaqueta y caminó hasta la casa de Al. El viejo estaba en el patio, serrucho en mano. El cobertizo olía a cedro y a metal envejecido. Colgaban herramientas alineadas, cada una en su sitio. Trabajaron juntos 1 hora, cortando tablones. No hablaron mucho, el zumbido de la sierra llenaba el espacio. Daniel observaba la firmeza en las manos de Al, la memoria en cada movimiento. Le recordó a trabajar con su padre, otro tiempo, otro taller. Cuando terminaron, Earl apoyó la sierra. Harás que el porche parezca cuidado otra vez, dijo. Daniel asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Al volver, los tablones sobre su hombro parecían más ligeros. No por peso, sino por intención. La casa podía sentirlo, no era rutina, era voluntad. Clavó el primero al caer la tarde, el aire oliendo a humo de leña. Cada martillazo sonaba como campana. No era alegría, pero sí un sentido. Esa noche dejó la luz del porche encendida más tiempo. No por Marianne solamente. También por los que aún miraban en la oscuridad. La luz del porche había quedado encendida toda la noche, bañando el escalón nuevo en un resplandor tibio. En la mañana, Daniel vio una silueta junto a la verja, era Ruth, la hermana de Marianne. El viento le agitaba el cabello atado. Vi la luz, dijo, sin acercarse más. Pensé que quizá por fin decidiste quedarte.
Sacó un sobre arrugado de su abrigo y lo tendió. Estaba en el cajón de mi hermana. Es tuyo. Nunca lo envió. Daniel lo recibió en silencio. Ruth se marchó sin esperar respuesta. El sobre, con su nombre en la letra de Marianne, pesaba como plomo en su mano. Se sentó en el porche y lo abrió. Eran pocas líneas. Ella hablaba de extrañarlo, de la esperanza de empezar de nuevo en esa casa, de arreglar detalles pequeños. Terminaba con una frase: pase lo que pase, prométeme que dejarás la luz encendida. Esa noche, cambió la bombilla por una más brillante. La calle oscura recibió esa claridad como señal. Días después, al revisar el buzón torcido, halló otro sobre grueso, sin remitente. Dentro, un mensaje corto: ella me habló de ti. Dijo que eras el único que arreglaba las tablas sin que parecieran nuevas. Quería que tuvieras algo. Está en la caja del ático, rincón norte. Subió la escalera polvorienta. El aire olía a cedro y ausencia. Entre vigas halló una caja de madera. Dentro, bajo un paño, había una foto en blanco y negro de Marianne apoyada en el mismo porche, sonriendo hacia alguien fuera de cuadro. Debajo, una chapa militar con su nombre, enrollada en la cadena. El hallazgo le ardió en el pecho. No era abandono. Era un mensaje guardado en silencio. Volvió al ático días más tarde y encontró más cartas de Jonas Weller, viejo conocido del pueblo, que había escrito durante los años en que Daniel estuvo ausente. Hablaba de la casa, del huerto, de Marianne cansada. Las palabras eran sencillas, pero mostraban un hombre que había vigilado en la ausencia. El nombre de Jonas apareció también en el reverso de la foto. Daniel no quería pensar en él, pero el hilo estaba ahí. Fue hasta el pueblo. En la barbería, Carlson le dijo que Jonas vivía ahora en un hogar de ancianos, enfermo. Daniel caminó hasta Mill Creek. Encontró a Jonas en una silla junto a la ventana, pequeño, los ojos nublados pero atentos. Leí tus cartas, dijo Daniel. El viejo sonrió débilmente. Sabía que volverías. Esa casa da más de lo que quita, si la dejas. Hablaron de los inviernos, de los árboles que dejaron de florecer, de la soledad. Daniel comprendió que el huerto y la casa eran más que madera y tierra, eran memoria compartida. Volvió con un cuaderno que Jonas había escrito, lleno de apuntes sobre el clima, los manzanos, los años de cosecha. Lo colocó en la mesa de la cocina, lo abrió en una página y añadió su propia nota: poda del primer surco. La luz entra mejor ahora. Los días se llenaron de trabajo sencillo. Cortó ramas secas, enderezó postes, apiló leña. Invitó a vecinos con comida. Ruth llevó un guiso, otro trajo manzanas. Se sentaron alrededor de la mesa. Nadie hizo discursos. La casa escuchó y guardó esas voces. Dejó una silla vacía al final, sin planearlo. Nadie la ocupó, pero muchos rozaron el respaldo al pasar. En el centro, una vela encendida ardió estable. Aquella noche escribió: la puerta permaneció abierta todo el día. Vinieron vecinos. La casa resistió. La silla vacía aún así hizo sentir la mesa llena. Cuando el amanecer llegó, Daniel salió al huerto. La escarcha cubría las ramas. Tocó la corteza rugosa de un manzano viejo, aquel que Jonas llamaba el testarudo. La poda había dejado huecos, no bonitos aún, pero listos para la luz. Entendió entonces que quedarse no significaba sanar de golpe. Era como el río después de una crecida: vuelve despacio, gana terreno poco a poco. No era victoria, era persistencia. Regresó a la cocina, puso 2 tazas sobre la mesa, una para él, otra en el lugar vacío. El vapor se elevó en espiral, atrapando el primer rayo de sol. Ese día no pensó en marcharse. Por primera vez, la casa ya no era tumba, sino raíz. Y el huerto, desnudo en invierno, prometía flores. Algunas historias no terminan con grandes gestos. Terminan en una mañana sencilla, con café humeando y ramas desnudas que esperan la primavera. Daniel comprendió que hogar no era solo un lugar, sino la decisión de dejar encendida una luz, incluso para las ausencias.